Manual del Conductor de California en audiolibro. Capítulo 1. Introducción. Conducir en California es una experiencia que combina la responsabilidad, la seguridad y también la oportunidad de disfrutar de la libertad en la carretera. Sin embargo, para hacerlo de forma legal y segura, es imprescindible conocer las normas y principios que guían la conducción en este estado. Justamente por esa razón existe el Manual del Conductor de California. Este documento oficial no solo es la base para aprobar el examen del DMV, sino que también es una guía práctica para enfrentarse al día a día en el tráfico. Este manual es mucho más que un requisito. Es una herramienta que te enseña cómo prevenir accidentes, cómo reaccionar ante situaciones inesperadas y cómo convertirte en un conductor consciente de que cada decisión que tomas al volante puede salvar vidas. Y es que manejar un vehículo no significa únicamente desplazarte de un lugar a otro, significa también cuidar de ti, de tus pasajeros y de todos los que comparten la vía contigo. A lo largo de este audiolibro recorreremos, paso a paso, todos los temas que componen el manual. Empezaremos con las licencias de conducir, seguiremos con los requisitos para obtenerlas, avanzaremos hacia las leyes de tránsito, y después entraremos en el mundo de las señales viales. Finalmente, exploraremos técnicas de conducción defensiva y consejos de seguridad que son clave para reducir riesgos en la carretera. Para que este aprendizaje sea más completo, cada capítulo se conecta con el siguiente de manera progresiva. Así, lo que aprendas hoy servirá de base para lo que estudiaremos después. Además, cuando lleguemos a temas como las señales o las reglas de tránsito, tendrás la oportunidad de reforzar tu conocimiento con los vídeos disponibles en nuestro canal, que encontrarás siempre en la descripción. De esta forma, no solo escucharás la teoría, sino que también podrás practicar con ejemplos visuales que harán que todo sea mucho más claro. El objetivo de este audiolibro es que entiendas cada punto de manera sencilla, que no memorices sin sentido, sino que comprendas el porqué de cada norma. Por ejemplo, cuando hablemos de límites de velocidad, no se trata solo de recordar un número, sino de interiorizar por qué esa velocidad es la adecuada en una zona urbana, en una autopista o cerca de una escuela. En este primer capítulo queremos que tengas una visión completa del camino que vamos a recorrer juntos. Piensa en él como un mapa. Al inicio, aprenderás qué es este manual y cómo está organizado. Después, paso a paso, iremos profundizando en cada tema, siempre con explicaciones claras, ejemplos fáciles de recordar y con la posibilidad de reforzar lo aprendido a través de la práctica visual en los vídeos. Escuchar este audiolibro con atención será como sentar los cimientos de una casa. Si la base es firme, todo lo demás se sostendrá sin problemas. Por eso, te recomiendo que repitas cada sección si lo consideras necesario, que tomes notas mentales y que refuerces con los materiales de apoyo que encontrarás en la descripción. En definitiva, este primer capítulo es una invitación a aprender con calma, con paciencia y con la seguridad de que cada minuto que inviertas en este estudio te acercará a tu licencia y, más importante aún, a convertirte en un conductor responsable en California. Ahora que ya conoces la importancia de este manual y cómo está estructurado, avancemos al siguiente capítulo, donde exploraremos en detalle los tipos de licencias de conducir que existen en California y para qué sirve cada una de ellas. Capítulo 2. Licencias de conducir en California. En California, no todas las licencias de conducir son iguales. Cada una tiene un propósito específico y está diseñada para responder al tipo de vehículo que deseas manejar. Comprender estas diferencias es esencial, porque obtener la licencia adecuada no solo te permite conducir legalmente, sino que también garantiza que cuentas con la preparación necesaria para el tipo de vehículo que utilizarás. La licencia más común es la clase C. Esta es la que la mayoría de las personas obtiene, y con ella podrás manejar automóviles estándar y camionetas pequeñas. Si lo que quieres es conducir un auto para tu vida diaria, esta será la licencia que te corresponda. Con una licencia clase C, también puedes manejar una camioneta con remolque ligero, siempre y cuando no exceda ciertos límites de peso establecidos por la ley. Además de la clase C,
existe la clase M, destinada exclusivamente a quienes desean manejar motocicletas o ciclomotores. Manejar una moto implica riesgos y habilidades distintas a las de un auto, por eso se exige una licencia diferente y pruebas específicas. También encontramos las licencias clase A y clase B, conocidas como licencias comerciales. Estas están reservadas para vehículos de gran tamaño o de uso profesional, como camiones de carga, tráileres o autobuses. La clase A permite conducir vehículos combinados, como tractores con remolque, mientras que la clase B autoriza el manejo de autobuses y camiones pesados. Obtener estas licencias requiere un entrenamiento adicional y un examen más riguroso, porque el nivel de responsabilidad al conducir un vehículo de grandes dimensiones es mucho mayor. Por otro lado, están los permisos provisionales, que se aplican a los conductores menores de 18 años. Estos permisos imponen restricciones durante los primeros meses, como no poder transportar pasajeros menores de 20 años sin la supervisión de un adulto con licencia. La finalidad de estas limitaciones es que los jóvenes ganen experiencia de manera gradual y en condiciones seguras. También existe la licencia de aprendizaje, conocida como Instruction Permit. Este documento permite a quienes están aprendiendo a conducir practicar en la carretera, pero siempre acompañados por un adulto con licencia válida. Es un paso intermedio fundamental antes de obtener la licencia definitiva. Ahora bien, ¿por qué es importante que existan tantos tipos de licencias? La respuesta es clara. No todos los vehículos presentan los mismos riesgos ni exigen el mismo nivel de habilidad. Conducir un auto compacto no es lo mismo que manejar un autobús lleno de pasajeros o un tráiler cargado con toneladas de mercancía. Por eso, cada licencia asegura que el conductor ha recibido la formación adecuada para el vehículo en cuestión. Un ejemplo sencillo lo demuestra. Una persona con licencia QES sí puede circular por la autopista en su auto sin problemas. Sin embargo, si quisiera manejar un autobús escolar, necesitaría una licencia clase B, porque ese vehículo exige no solo saber maniobrarlo, sino también cumplir con normas especiales de seguridad. En resumen, la clasificación de licencias en California está pensada para protegerte a ti y a todos los que comparten la vía contigo. Al obtener la licencia adecuada, demuestras que cuentas con el conocimiento y las habilidades necesarias para el tipo de vehículo que conducirás. Y no olvides que, a medida que avancemos en este audiolibro, cuando hablemos de señales de tránsito o de reglas específicas, podrás reforzar lo aprendido en los vídeos disponibles en la descripción. Allí encontrarás ejemplos visuales que harán que todo este contenido sea aún más fácil de comprender y recordar. Con esta base clara sobre los tipos de licencias en California, damos el siguiente paso. En el próximo capítulo hablaremos de los requisitos para obtener tu licencia de conducir, desde la edad mínima hasta los documentos que necesitas y las pruebas que deberás presentar. Capítulo 3. Requisitos para obtener una licencia de conducir en California. Obtener una licencia de conducir en California es un proceso que combina varios pasos y requisitos. Cada uno de ellos está diseñado para asegurar que los conductores estén realmente preparados antes de salir a la carretera. Comprender este proceso desde el inicio es fundamental, porque te permitirá organizarte mejor, evitar errores comunes y avanzar con confianza hacia tu meta. El primer requisito clave es la edad. Para obtener un permiso de aprendizaje, la edad mínima es de 15 años y medio. Este permiso te permite practicar bajo supervisión. Para obtener una licencia provisional, necesitas tener al menos 16 años y cumplir con ciertos requisitos de formación. A partir de los 18 años, puedes solicitar directamente una licencia regular, sin las restricciones que tienen los conductores menores de edad. Después de la edad, viene la documentación obligatoria. El DMV exige presentar una prueba de identidad válida, como pasaporte, acta de nacimiento o tarjeta de residencia. Un comprobante de residencia en California, como una factura de servicios, un contrato de alquiler o correspondencia oficial. Número de seguro social, en la mayoría de los casos, para verificar tu estatus legal en el país.
Es muy importante que estos documentos estén actualizados y en regla, porque si falta alguno, tu trámite no podrá completarse. El siguiente paso es la formación previa, especialmente para quienes son menores de 18 años. En este caso, deberás completar un curso aprobado de educación vial, que incluye teoría y práctica supervisada. Este requisito busca que los jóvenes adquieran experiencia de manera gradual y segura antes de conducir solos. Una vez cumplidos estos puntos, llega el momento de enfrentarse a las pruebas obligatorias. Son 3 en total. Examen de visión. Es rápido, pero esencial. El DMV debe asegurarse de que tu vista sea suficiente para conducir con seguridad. Si usas gafas o lentes de contacto, podrás utilizarlos durante la prueba, pero tu licencia llevará una anotación indicando que siempre debes llevarlos al conducir. Examen escrito. Evalúa tus conocimientos sobre leyes de tránsito, señales viales, normas de seguridad y situaciones reales en la carretera. Este examen suele incluir preguntas de opción múltiple y requiere preparación constante. Aquí es donde los videos de nuestro canal pueden ayudarte mucho, porque encontrarás prácticas con preguntas reales del examen, así como repasos de señales de tránsito y reglas básicas de conducción. Examen práctico de manejo. Se realiza en la carretera, acompañado por un evaluador del DMV. Durante esta prueba, deberás demostrar que puedes aplicar lo aprendido en situaciones reales, respetar las señales, mantener la distancia de seguridad, usar correctamente los espejos y reaccionar ante el tráfico. Un aspecto importante que no debes olvidar es el pago de tarifas. La solicitud de una licencia tiene un costo que deberás cubrir en el DMV al iniciar el proceso. Mantente atento, porque las tarifas pueden cambiar con el tiempo, y es recomendable verificar el monto actualizado antes de acudir. Cumplir con todos estos requisitos no es solo un trámite. Cada paso tiene un propósito: comprobar tu edad, confirmar tu identidad, asegurarte de que vives en California, verificar tu visión, evaluar tus conocimientos y poner a prueba tus habilidades. Solo así se garantiza que, al recibir tu licencia, estés realmente listo para conducir de manera segura. En conclusión, los requisitos para obtener una licencia de conducir en California son claros y están diseñados para guiarte en un proceso ordenado. Primero la edad, después la documentación, luego la formación, seguido de los exámenes y finalmente el pago de tarifas. Cada etapa se conecta con la siguiente, formando un camino completo hacia tu meta. Y recuerda, para reforzar tu preparación, en la descripción de este audiolibro encontrarás enlaces directos a videos con prácticas de exámenes, repasos de señales de tráfico y explicaciones de leyes de tránsito. De esta manera, lo que aprendas aquí se complementará con la práctica visual y te dará más confianza. Con esta base sólida, estamos listos para avanzar al próximo capítulo, donde exploraremos en profundidad el examen escrito del DMV en California, cómo está estructurado, cuántas preguntas incluye y qué estrategias puedes seguir para aprobarlo en tu primer intento. Capítulo 4. Reglas de la carretera. Conducir en California no significa únicamente manejar un vehículo de un punto a otro, implica compartir el camino con miles de personas cada día. Y para que esta convivencia sea posible, existen reglas claras que todos debemos respetar. Estas reglas no solo están escritas en la ley, sino que también salvan vidas, previenen accidentes y hacen que el tráfico fluya de manera ordenada. El límite de velocidad. La velocidad máxima no es un simple número en una señal, es el resultado de estudios sobre seguridad vial. En autopistas y carreteras interestatales, el límite general es de 65 millas por hora, aunque en algunas zonas puede llegar hasta 70 millas. Sin embargo, en calles de ciudad el límite estándar es de 25 millas por hora, especialmente en zonas residenciales o escolares, donde los niños pueden aparecer de forma inesperada. Además, en callejones o alis el límite baja aún más, a solo 15 millas por hora. Recuerda siempre, la velocidad indicada es el máximo permitido en condiciones ideales, pero si el clima, el tráfico o la visibilidad no son favorables,
Debes reducir la velocidad para conducir de forma segura. Intersecciones y señales de alto. En una intersección sin semáforos, la regla básica es que el primer vehículo en llegar tiene el derecho de paso. Si dos vehículos llegan al mismo tiempo, el que está a la derecha pasa primero. En el caso de una señal de stop de 4 vías, todos los conductores deben detenerse completamente y avanzar de manera ordenada según el turno de llegada. Ceder el paso a peatones y ciclistas. Los peatones siempre tienen prioridad en los cruces señalados y en la mayoría de intersecciones. Incluso si cruzan fuera de la zona designada, como conductor debes estar preparado para detenerte. En cuanto a los ciclistas, recuerda que tienen los mismos derechos y responsabilidades que un automóvil. Al rebasarlos, la ley exige dejar al menos 3 pies de distancia para evitar accidentes. Uso de carriles. En carreteras de varios carriles, el carril derecho está reservado para circular de manera más lenta o para entrar y salir de la vía. Los carriles izquierdos se utilizan para adelantar. Si permaneces demasiado tiempo en el carril izquierdo sin adelantar, puedes entorpecer el tráfico y, además, recibir una multa. En algunas autopistas encontrarás los llamados carriles HV o de vehículos de alta ocupación, también conocidos como carpool. Solo puedes usarlos si llevas al menos a otra persona en el vehículo o si conduces un auto híbrido o eléctrico autorizado. Adelantamientos seguros. Adelantar requiere cálculo y precaución. Nunca intentes hacerlo en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril o cuando la línea central sea continua. Únicamente está permitido cuando la línea es discontinua y la visibilidad lo permite. Siempre revisa tus espejos. Enciende la señal direccional y asegúrate de que hay espacio suficiente para regresar sin obligar a otros conductores a frenar. Cruces de ferrocarril. En California, los trenes tienen prioridad absoluta. Al aproximarte a un cruce de ferrocarril sin barrera, reduce la velocidad y mira en ambas direcciones. Si ves una señal de advertencia parpadeando o escuchas la campana, detente al menos a 15 pies de las vías. Nunca intentes ganarle el paso a un tren, la fuerza del impacto puede ser devastadora. Zonas escolares y de construcción. En zonas escolares, el límite de velocidad suele ser de 25 millas por hora, pero en ocasiones baja a 15 millas, dependiendo de las señales. Respeta siempre a los guardias de cruce y ten presente que los niños son imprevisibles. En las zonas de construcción, los límites de velocidad también se reducen y las multas por exceso de velocidad suelen duplicarse. Aquí los trabajadores de la carretera están especialmente vulnerables, por lo que la precaución es fundamental. Reglas de prioridad para vehículos especiales. Los vehículos de emergencia, como ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales, siempre tienen prioridad cuando encienden sus luces y sirenas. Si escuchas o ves uno de estos vehículos, debes moverte inmediatamente hacia el borde derecho de la carretera y detenerte hasta que pasen. Además, los autobuses escolares con luces rojas intermitentes exigen que todos los conductores se detengan en ambas direcciones, salvo que la carretera esté dividida por una mediana física. Conclusión del capítulo. Las reglas de la carretera son la columna vertebral de la seguridad vial. Cumplirlas no es opcional, es tu responsabilidad como conductor. Y recuerda, si quieres reforzar lo aprendido sobre señales de tránsito y situaciones de prioridad, en la descripción de este video encontrarás enlaces a prácticas en video que te ayudarán a visualizar y recordar mejor cada regla. Capítulo 5. Conducción segura. Conducir un vehículo no es simplemente moverlo del punto A al punto B, es una actividad que requiere responsabilidad constante, atención plena y, sobre todo, seguridad. Cada decisión que tomes al volante puede marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y un accidente. Por eso, en este capítulo profundizaremos en los principios esenciales de la conducción segura en California. La importancia de estar alerta. Mantener la atención en la carretera es la primera regla de oro.
Aunque parezca obvio, muchos accidentes ocurren porque el conductor se distrajo tan solo unos segundos. Mirar el móvil, ajustar la radio o incluso comer mientras conduce son acciones que pueden costar muy caro. El conductor seguro mantiene los ojos en el camino, las manos en el volante y la mente enfocada en la conducción. Una técnica muy útil es aplicar la regla de los 15 segundos. Anticipar lo que ocurre no solo frente a ti, sino también más adelante en la carretera. Distancia de seguridad. Siempre hay que guardar una distancia adecuada con el vehículo que va adelante. La referencia clásica es la regla de los 3 segundos. Consiste en elegir un punto fijo en la carretera, como un poste o una señal, y contar 3 segundos desde que el auto de adelante lo cruza hasta que lo hagas tú. Si llegas antes de tiempo, significa que vas demasiado cerca y debes aumentar la distancia. En condiciones adversas, como lluvia, niebla o carreteras resbaladizas, esta distancia debe duplicarse o incluso triplicarse. Factores que afectan la conducción. Existen elementos externos e internos que influyen directamente en tu capacidad de conducir. El alcohol y las drogas, ninguna cantidad es segura al volante. El límite legal en California es de 0.08% de concentración de alcohol en sangre para conductores adultos, y de solo 0.01% para menores de 21 años. Sin embargo, incluso con niveles bajos, tu tiempo de reacción disminuye y tus reflejos se alteran. La fatiga. Manejar cansado puede ser tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol. La somnolencia reduce la capacidad de concentración y aumenta las probabilidades de quedarse dormido al volante. Las emociones. Conducir con ira, tristeza o ansiedad también afecta tu juicio. La seguridad empieza por mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. Uso correcto de cinturones y sistemas de seguridad. El cinturón de seguridad no es un accesorio. Es el dispositivo más eficaz para salvar vidas en caso de accidente. La ley de California obliga a que todos los ocupantes del vehículo lo usen, sin excepción. Además, los niños deben viajar en asientos de seguridad adecuados a su edad, peso y estatura. Los asientos orientados hacia atrás son obligatorios para bebés menores de 2 años, salvo que superen un peso o altura específicos. Conducción defensiva. El concepto de conducción defensiva significa anticipar los errores de los demás y estar preparado para reaccionar a tiempo. Aunque tú conduzcas de manera correcta, no puedes controlar lo que hacen los otros conductores, ciclistas o peatones. Por eso, es recomendable mantener siempre una vía de escape. Revisar constantemente los espejos retrovisores. Evitar permanecer en los puntos ciegos de otros autos. Reducir la velocidad en zonas de alto riesgo, como intersecciones o áreas con mucho tráfico. Condiciones especiales de la carretera. De noche, la visibilidad es menor, por lo que se recomienda conducir más despacio y usar luces largas en carreteras sin iluminación, siempre que no encandiles a otros conductores. Con lluvia o nieve, aumenta la distancia de frenado, utiliza limpiaparabrisas en buen estado y reduce la velocidad. En pendientes o montañas, mantén el vehículo en una marcha adecuada para no sobrecargar los frenos y usa las zonas de escape en caso de emergencia. La convivencia con otros usuarios. En la carretera no estás solo. Debes aprender a compartir el espacio con peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos grandes como camiones o autobuses. Cada uno tiene necesidades y limitaciones distintas. Los motociclistas, por ejemplo, pueden ser más difíciles de ver y necesitan espacio adicional al cambiar de carril. Los camiones requieren más tiempo para frenar y girar, así que nunca te coloques justo delante de ellos en un espacio reducido. Conclusión del capítulo. La conducción segura se resume en 3 pilares: atención constante, respeto a las reglas y previsión de riesgos. Si aplicas estos principios, no solo tendrás más posibilidades de aprobar tu examen, sino también de proteger tu vida y la de quienes te rodean. Y recuerda,
En la descripción de este video encontrarás materiales prácticos en video para reforzar lo aprendido, tanto sobre leyes de tránsito como sobre situaciones reales en carretera. Capítulo 6. Compartir la carretera. Conducir no significa tener la vía solo para ti. Al contrario, implica compartirla con una gran variedad de usuarios, peatones, ciclistas, motociclistas, autobuses, camiones y vehículos de emergencia. Cada uno tiene derechos, pero también limitaciones, y como conductor responsable debes entenderlas para garantizar la seguridad de todos. Peatones. Los peatones siempre son los más vulnerables en la vía pública. Por esta razón, la ley de California les concede prioridad en la mayoría de los cruces peatonales. Si un peatón cruza en una intersección, incluso si no hay semáforo, tú debes detenerte. Nunca bloquees un cruce peatonal cuando estés detenido en una luz roja o en un stop. Ten especial precaución con niños, personas mayores o peatones con discapacidad, ya que pueden necesitar más tiempo para cruzar. Ciclistas. Cada vez hay más ciclistas en las calles de California, y la ley los reconoce como conductores de vehículos con los mismos derechos y responsabilidades que tú. Debes dejar al menos 3 pies de distancia cuando los adelantes. Nunca estaciones tu vehículo en un carril bici. Recuerda que un ciclista puede desviarse para esquivar baches o abrirse en curvas, por lo que anticipa sus movimientos. Motociclistas. Los motociclistas son menos visibles y más frágiles en caso de accidente. Además, las motos tienen la capacidad de acelerar rápidamente y cambiar de carril con agilidad. Evita los puntos ciegos. Mira 2 veces antes de cambiar de carril. Mantén mayor distancia de seguridad detrás de una motocicleta que detrás de un automóvil. Respeta la práctica del lane splitting, que en California está permitida. Esto significa que los motociclistas pueden circular entre carriles en tráfico lento o detenido. Vehículos grandes, camiones y autobuses. Compartir la vía con vehículos grandes requiere mayor precaución porque tienen puntos ciegos amplios, tardan más en frenar y necesitan más espacio para girar. Si no puedes ver los espejos laterales de un camión, el conductor del camión tampoco puede verte. Nunca te cruces bruscamente delante de un camión, porque el tiempo de frenado es mucho mayor que el de un auto. Al rebasarlos, hazlo rápido y con decisión, y siempre por el lado izquierdo. Vehículos de emergencia. Cuando escuches sirenas o veas luces intermitentes de color rojo o azul, debes actuar de inmediato. Muévete hacia el borde derecho de la carretera y detente hasta que el vehículo de emergencia haya pasado. En el caso de los camiones de bomberos, ambulancias o patrullas, el tiempo de reacción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona, así que tu cooperación es fundamental. Vehículos de transporte escolar. En California, los autobuses escolares tienen un trato especial. Si un autobús enciende las luces rojas intermitentes y despliega la señal de stop, todos los conductores, en ambos sentidos, deben detenerse por completo hasta que las luces dejen de parpadear. La única excepción es cuando circulas en la dirección opuesta y la carretera está dividida por una mediana física. Conductores que necesitan consideración especial. Personas mayores pueden reaccionar con más lentitud. Dales espacio y paciencia. Conductores jóvenes e inexpertos suelen cometer errores, así que mantén la distancia y evita maniobras bruscas cerca de ellos. Vehículos agrícolas o de mantenimiento. Se mueven despacio y ocupan más espacio de lo normal. Anticípate y no los adelantes en curvas o colinas. Zonas de mucho tráfico compartido. Existen áreas donde la mezcla de diferentes usuarios es aún más evidente, como zonas escolares, áreas residenciales, estacionamientos y centros urbanos. Aquí, la clave es reducir la velocidad, aumentar la atención y estar preparado para detenerte en cualquier momento. Conclusión del capítulo. Compartir la carretera significa respetar la vida de los demás. Conducir no es un acto individual,
sino colectivo. Al cuidar a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos grandes, también estás cuidando de ti mismo. Recuerda que en la descripción encontrarás videos prácticos que te ayudarán a visualizar estas situaciones y a reforzar cómo actuar correctamente en cada caso. Capítulo 7. Situaciones de conducción. Conducir en California no siempre ocurre en condiciones ideales. Hay momentos en los que el tráfico, el clima o la propia vía presentan desafíos que exigen mayor preparación y atención. En este capítulo aprenderás cómo enfrentar las situaciones más comunes y también las más peligrosas, para que siempre tengas el control de tu vehículo. Conducción en tráfico denso. Las autopistas de California son conocidas por sus atascos, especialmente en las grandes ciudades como Los Ángeles o San Francisco. En estas condiciones, mantén la calma y evita los cambios bruscos de carril. Mantén siempre una velocidad constante, aunque sea baja. Acelerar y frenar de manera repentina no solo aumenta el riesgo de accidente, sino que también incrementa el consumo de combustible. Utiliza tus señales direccionales con anticipación para que otros conductores entiendan tu intención. Conducción nocturna. Manejar de noche requiere un nivel extra de concentración. La visibilidad disminuye y aumenta la posibilidad de encontrar conductores bajo los efectos del alcohol. Hace siempre las luces bajas en áreas urbanas y en carreteras iluminadas. En carreteras rurales o sin iluminación, utiliza las luces altas, pero cámbialas a bajas cuando te cruces con otro vehículo para no encandilarlo. Reduce tu velocidad y amplía la distancia de seguridad, ya que tus reflejos tardan más en reaccionar. Conducción en condiciones climáticas adversas. California tiene una gran diversidad de climas. Aunque en muchas zonas predomina el sol, también puedes encontrar lluvia intensa, niebla o incluso nieve en áreas montañosas. Lluvia. La carretera se vuelve resbaladiza, especialmente en los primeros minutos, cuando el agua se mezcla con aceites acumulados en el pavimento. Reduce la velocidad y mantén los faros encendidos. Niebla. Nunca uses las luces altas, porque la niebla refleja la luz y reduce aún más la visibilidad. Lo correcto es usar luces bajas y, si el vehículo las tiene, los faros antiniebla. Nieve o hielo. Utiliza cadenas en las llantas cuando la ley lo exija. Conduce lentamente y evita frenar de manera brusca. Conducción en pendientes y montañas. California cuenta con numerosas carreteras montañosas. En estas condiciones, usa marchas bajas para mantener el control y no sobrecargar los frenos. Si otro vehículo quiere rebasarte y tú circulas lento, muévete hacia la derecha en cuanto sea seguro. Ten cuidado en las curvas cerradas y usa el claxon en tramos estrechos sin visibilidad. Conducción en autopistas. Las autopistas están diseñadas para circular a mayor velocidad, pero también exigen más concentración. Utiliza las rampas de aceleración para incorporarte de manera fluida al tráfico. Mantén siempre tu carril, salvo para adelantar o salir de la autopista. Respeta las señales de límite de velocidad y nunca te detengas en los carriles, salvo en emergencias. Cruces de ferrocarril. Los trenes tienen prioridad absoluta y no pueden detenerse rápidamente. Siempre reduce la velocidad al acercarte a un cruce. Si ves señales parpadeantes o escuchas la campana, detente al menos a 15 pies de las vías. Nunca te detengas sobre las vías esperando avanzar. Asegúrate primero de que haya espacio suficiente del otro lado. Conducción en zonas de construcción. Las zonas de obras requieren máxima atención. Aquí encontrarás desvíos, señalización temporal y trabajadores en la vía. Reduce la velocidad y respeta todas las señales, aunque no parezcan permanentes. Las multas en esta zona suelen ser más altas, a veces incluso el doble. Respeta las indicaciones de los banderilleros, que son autoridades temporales de tránsito. Situaciones de emergencia al volante. Ningún conductor está libre de enfrentar un imprevisto.
Lo importante es mantener la calma y reaccionar correctamente. Si fallan los frenos, baja a una marcha inferior y utiliza el freno de emergencia de manera gradual. Si explota una llanta, mantén el volante firme, no frenes de golpe y permite que el vehículo pierda velocidad de forma natural antes de detenerte. Si el auto se sale del pavimento, no gires bruscamente. Reduce la velocidad suavemente y regresa al camino con precaución. Conclusión del capítulo. Cada situación de conducción exige una respuesta distinta, pero todas tienen un principio en común: anticipación y calma. Cuanto más preparado estés, más fácil será reaccionar de manera segura. Y recuerda, si quieres reforzar estas lecciones con ejemplos visuales, en la descripción encontrarás videos prácticos sobre conducción en condiciones reales, señales de advertencia y técnicas de control en emergencias. Capítulo 8. Reglas de estacionamiento. Estacionar correctamente es tan importante como conducir bien. Aunque a veces parezca una acción sencilla, hacerlo de manera incorrecta puede generar accidentes, entorpecer el tráfico o incluso costarte una multa. En California, el estacionamiento está regulado por normas muy específicas que debes conocer para evitar sanciones, sobre todo, para garantizar la seguridad de todos. Lugares donde está permitido estacionar. En primer lugar, debes buscar siempre un espacio legal y seguro. Esto significa, en áreas señalizadas con líneas de estacionamiento. En calles donde no exista ninguna restricción marcada por letreros o colores en la acera. En estacionamientos designados, tanto públicos como privados, siempre respetando la señalización y los accesos. Cuando estaciones en pendiente, recuerda girar las llantas hacia la acera si estás cuesta abajo, o en dirección contraria a la acera si estás cuesta arriba, utilizando el freno de estacionamiento. Esto evita que el vehículo se desplace solo en caso de fallo. Colores en las aceras. ¿Qué significan? En California, muchas veces el permiso o la prohibición de estacionar se indican mediante colores pintados en la acera. Cada color tiene un significado. Blanco, solo puedes detenerte para dejar o recoger pasajeros. Es una parada breve, no un estacionamiento prolongado. Verde, permite estacionar por un tiempo limitado. El letrero cercano indicará la duración máxima, como 10 o 30 minutos. Amarillo, reservado para carga y descarga de mercancía o pasajeros, generalmente durante horas laborales. Rojo, está prohibido detenerse, estacionar o incluso parar momentáneamente. Es zona de circulación libre. Azul, exclusivamente para personas con discapacidad que cuenten con el permiso o placa correspondiente. Lugares donde está prohibido estacionar. Existen áreas donde está estrictamente prohibido estacionar, sin importar la situación, frente a entradas de garajes o accesos de vehículos. A menos de 15 pies de una boca de incendio. En pasos peatonales o ciclovías. Sobre puentes o túneles. En zonas de carga y descarga reservadas. En las paradas de autobús, identificadas con letreros o pintura en el suelo. Además, nunca debes estacionar en una intersección ni bloquear el paso de otros vehículos. Estacionamiento en pendientes. Las pendientes son uno de los escenarios más críticos para estacionar. Aquí la técnica correcta es fundamental. Si estás cuesta arriba con acera, gira las llantas hacia afuera, alejándolas de la acera. Si estás cuesta abajo con acera, gira las llantas hacia adentro, hacia la acera. Si no hay acera, gira las llantas hacia el borde de la carretera, tanto en subida como en bajada. De esta forma, si los frenos fallan, el auto se apoyará en la acera o el borde, y no seguirá rodando. Uso de estacionamientos especiales. Los lugares reservados para personas con discapacidad están protegidos por ley. Solo pueden usar los conductores o pasajeros que cuenten con la tarjeta azul oficial o con matrículas especiales. El uso indebido de estos espacios conlleva multas muy elevadas y hasta la remoción del vehículo.
Consejos de seguridad al estacionar. Utiliza siempre el freno de mano, incluso en superficies planas. Antes de abrir la puerta, revisa los espejos y el ángulo muerto para evitar golpear ciclistas o motociclistas. Evita dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo. Conclusión del capítulo. El estacionamiento es más que dejar el auto quieto, es parte esencial de la seguridad vial. Conocer el significado de los colores en las aceras, respetar las zonas prohibidas y aplicar técnicas en pendientes te convertirá en un conductor mucho más responsable. Y recuerda, en la descripción encontrarás videos que te ayudarán a practicar estas maniobras visualmente, reforzando lo aprendido con ejemplos claros. Capítulo 9. Seguridad vial para peatones y ciclistas. La seguridad vial no depende solo de los conductores de autos. Peatones y ciclistas forman parte esencial del tráfico diario, y por eso la ley de California dedica un capítulo especial a protegerlos. Como conductor, tu obligación es comprender sus derechos, anticipar sus movimientos y actuar con responsabilidad para evitar accidentes. Seguridad de los peatones. Los peatones son siempre los más vulnerables en la vía pública. No tienen protección en caso de accidente y, por lo tanto, la ley les otorga prioridad en la mayoría de situaciones. Los peatones tienen derecho de paso en los cruces señalados y no señalados en las intersecciones. Nunca bloquees un cruce peatonal cuando te detengas en una luz roja o en un stop. Si un peatón cruza fuera de la zona designada, también conocido como jaywalking, debes igualmente reducir la velocidad y estar preparado para detenerte. Aunque técnicamente el peatón cometa una infracción, tu deber como conductor es proteger su integridad. Los niños, personas mayores o personas con discapacidad requieren especial atención, ya que pueden necesitar más tiempo para cruzar o moverse de manera inesperada. Zonas escolares y residenciales. En California, las zonas escolares son puntos críticos para la seguridad de los peatones. Aquí los límites de velocidad suelen reducirse a 25 o incluso 15 millas por hora durante las horas de entrada y salida. Además, los guardias de cruce escolar actúan como autoridades temporales y debes obedecer siempre sus indicaciones. En áreas residenciales, los niños pueden aparecer corriendo detrás de un balón o salir de entre los autos estacionados. En estos casos, la prevención es tu mejor herramienta. Seguridad de los ciclistas. Los ciclistas son considerados conductores de vehículos bajo la ley de California. Tienen derecho a usar la calzada, circular por los mismos carriles y respetar las mismas normas que los automóviles. Como conductor, debes mantener al menos 3 pies de distancia al rebasarlos. Respeta siempre los carriles exclusivos para bicicletas. Nunca estaciones tu vehículo en ellos ni los invadas para adelantar. Recuerda que los ciclistas pueden ocupar un carril completo cuando lo necesiten, por ejemplo, en curvas peligrosas o calles estrechas. Los ciclistas también tienen la obligación de circular con luces y reflectores durante la noche, y deben respetar las señales de tránsito igual que los automovilistas. Interacción con ciclistas en intersecciones. Uno de los momentos más peligrosos ocurre en las intersecciones, cuando los autos giran y los ciclistas continúan recto. Para prevenir accidentes, antes de girar a la derecha, revisa cuidadosamente tu espejo y el ángulo muerto para asegurarte de que no haya ciclistas a tu lado. Si un ciclista llega primero a la intersección, respeta su derecho de paso. El rol de la convivencia vial. La seguridad de peatones y ciclistas depende, en gran medida, del respeto mutuo. Como conductor, recuerda que un segundo de distracción puede ser fatal. La cortesía es clave, frenar un poco antes o ceder el paso puede salvar una vida. La ley siempre prioriza la protección del usuario más vulnerable de la vía. Conclusión del capítulo. La seguridad vial para peatones y ciclistas no es opcional, es una responsabilidad compartida que empieza por el conductor. Reconocer su derecho de paso,
Anticipar sus movimientos y mostrar respeto en cada situación son hábitos que reducen drásticamente los riesgos de accidente. Y, como siempre, recuerda que en la descripción encontrarás videos prácticos para reforzar lo aprendido, tanto sobre la convivencia con ciclistas como sobre la seguridad peatonal en distintos escenarios. Capítulo 10. Alcohol y drogas al volante. La conducción segura depende de tus reflejos, tu capacidad de concentración y tu juicio. El alcohol y las drogas alteran estos tres elementos fundamentales, aumentando de forma drástica la probabilidad de accidentes graves o fatales. En California, la ley es muy clara. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es ilegal y tiene consecuencias severas. Efectos del alcohol en la conducción. Incluso pequeñas cantidades de alcohol afectan tu habilidad para manejar. A las pocas copas, disminuye tu tiempo de reacción. Tu visión periférica se reduce, lo que te impide detectar peatones o autos en los laterales. El alcohol también afecta tu juicio, haciéndote sentir más confiado de lo que deberías, lo cual te lleva a asumir riesgos innecesarios. Lo más importante es entender que no existe una cantidad segura de alcohol al volante. Cada persona procesa el alcohol de manera diferente dependiendo de su peso, edad, metabolismo y si ha comido o no. Límites legales de alcohol en California. Conductores mayores de 21 años. Límite de 0.08% de concentración de alcohol en la sangre, BAC. Conductores comerciales. Límite de 0.04% BAC. Menores de 21 años. Tolerancia cero. Es decir, no se permite ninguna cantidad de alcohol en el organismo. Superar estos límites no solo pone en riesgo tu seguridad, sino que constituye un delito con consecuencias legales inmediatas. Consecuencias legales de conducir bajo la influencia, DUI. Las sanciones por DUI en California varían dependiendo de si es tu primera infracción o si eres reincidente. Multas elevadas que pueden superar los $2,000. Suspensión de tu licencia de conducir. Obligación de asistir a programas de educación sobre alcohol. En casos graves, tiempo en prisión. Además, tu seguro de auto aumentará considerablemente o incluso podría ser cancelado. Drogas y conducción. El peligro no proviene únicamente del alcohol. Cualquier droga, ya sea ilegal, recetada o de venta libre, que afecte tu sistema nervioso puede volverte un conductor inseguro. La marihuana, aunque legal en California, reduce la coordinación y la capacidad de respuesta. Los opiáceos y tranquilizantes pueden causar somnolencia extrema. Incluso medicamentos comunes para la alergia o la gripe pueden afectar tu atención y tu reflejo. La ley establece que si una sustancia afecta tu capacidad de manejar de forma segura, no puedes conducir bajo sus efectos, sin importar si fue recetada por un médico o no. Alternativas responsables. La mejor forma de evitar un DUI es planificar con anticipación. Designa a un conductor sobrio si planeas beber. Utiliza servicios de transporte compartido como taxis o aplicaciones móviles. Si has consumido medicamentos que alteren tu atención, evita conducir hasta que estés seguro de que ya no afectan tu capacidad. Conclusión del capítulo. El alcohol y las drogas al volante son una combinación mortal. Las consecuencias van más allá de una multa. Se trata de tu vida, la de tus pasajeros y la de todos los que comparten la carretera contigo. La decisión correcta es siempre la prevención. Y recuerda, en la descripción de este audiolibro encontrarás enlaces a videos donde podrás reforzar este tema con ejemplos prácticos de situaciones reales que muestran el peligro del alcohol y las drogas en la conducción. Capítulo 11. Distracciones al volante. Conducir requiere atención completa y constante. Cualquier distracción, por mínima que parezca, puede convertir un viaje seguro en un accidente grave. En California, las distracciones son una de las principales causas de colisiones, y por eso este capítulo se centra en identificarlas y aprender a evitarlas. Tipos de distracciones.
Las distracciones al volante se dividen generalmente en tres categorías. Distracciones visuales. Ocurren cuando apartas la vista del camino. Ejemplos comunes incluyen mirar el móvil, ajustar el GPS, leer señales no relacionadas con la conducción o mirar objetos fuera de la carretera. Incluso unos segundos de distracción pueden ser suficientes para provocar un accidente. Distracciones manuales. Suceden cuando tus manos se alejan del volante. Esto incluye comer, beber, maquillarse, manipular el radio o el teléfono. Aunque solo sea un instante, pierdes control del vehículo. Distracciones cognitivas. Se producen cuando tu mente no está enfocada en conducir. Esto puede ocurrir al discutir con pasajeros, preocuparse por problemas personales o escuchar música demasiado fuerte. Aunque tus ojos estén en la carretera, tu cerebro no procesa correctamente lo que ocurre alrededor. Uso del teléfono móvil. En California, usar el teléfono móvil mientras conduces está prohibido, salvo que sea mediante manos libres. Esto incluye hacer llamadas sin soporte manos libres, enviar o leer mensajes de texto, revisar redes sociales o cualquier otra aplicación mientras manejas. El riesgo es extremadamente alto. Enviar un mensaje puede desviar tu atención por 5 segundos, tiempo suficiente para recorrer más de 100 metros a 65 millas por hora sin mirar la carretera. Otras distracciones comunes. Comer o beber mientras conduces. Manipular la radio, GPS o pantallas del vehículo. Conversaciones intensas con pasajeros, especialmente con niños. Mascotas sueltas dentro del auto, que pueden moverse y distraer al conductor. Cómo reducir las distracciones. Planifica antes de conducir, ajusta espejos, GPS y radio antes de arrancar. Evita el móvil, usa modos de conducción o aplicaciones que bloqueen notificaciones mientras conduces. Mantén la calma en la cabina. Si viajas con niños o mascotas, organiza el espacio para que no interfieran con tu atención. Divide tu atención de manera consciente. Siempre prioriza la carretera sobre cualquier otra actividad. Consecuencias de las distracciones. Las distracciones pueden generar choques por alcance o intersecciones. Lesiones graves a peatones, ciclistas o pasajeros. Multas y sanciones legales, que pueden incluir la suspensión de tu licencia. Incluso si no hay accidente, una multa por conducir distraído puede afectar tu historial y tu seguro de auto. Conclusión del capítulo. Mantener la atención plena al volante es la manera más efectiva de prevenir accidentes. Reconocer los tipos de distracción, reducirlas y priorizar la conducción segura no solo protege tu vida, sino también la de todos los usuarios de la carretera. Recuerda que en la descripción encontrarás videos prácticos que muestran cómo estas distracciones afectan la conducción y cómo reaccionar correctamente ante ellas. Capítulo 12. Señales de tránsito y su interpretación. Las señales de tránsito son tu guía más confiable en la carretera. Están diseñadas para comunicar reglas, advertencias e indicaciones de manera rápida y clara. Conocerlas y comprender su significado es esencial no solo para aprobar el examen del DMV, sino también para conducir de manera segura y eficiente en California. Tipos de señales de tránsito. Señales de regulación. Estas señales indican lo que debes o no debes hacer. Son obligatorias y su incumplimiento puede resultar en multas. Ejemplos incluyen: stop, detente por completo antes de continuar. Yield/diagonal, ceda el paso, reduce la velocidad y cede el paso a otros vehículos o peatones. No girar a la izquierda/diagonal derecha, prohíbe giros específicos en intersecciones. Límites de velocidad, muestran la velocidad máxima permitida en esa zona. Recuerda, respetar estas señales protege a todos y evita sanciones legales. Señales de advertencia. Estas señales te alertan sobre peligros o cambios en la vía. Suelen ser de color amarillo y con formas específicas.
Curva peligrosa. Indica que la carretera cambia de dirección y debes reducir la velocidad. Cruce escolar. Señala la proximidad de una escuela y la presencia posible de niños. Zona de construcción. Advierte que trabajadores o maquinaria están en la vía y que debes reducir la velocidad. Intersección con poca visibilidad. Avisa que puede haber tráfico inesperado. Estas señales no son opcionales. Actuar según ellas puede prevenir accidentes graves. Señales informativas o de servicios. Estas señales brindan información útil sobre rutas, destinos, servicios y áreas recreativas. Ejemplos: señales verdes con nombres de calles o rutas. Señales azules que indican gasolineras, hospitales o restaurantes. Señales marrones que muestran parques, zonas históricas o lugares turísticos. Aunque no son obligatorias, seguirlas mejora tu experiencia al conducir y evita que te pierdas. Señales de carril y dirección. Estas señales guían el flujo de tráfico en calles y autopistas. Flechas en el pavimento indican carriles exclusivos para girar o continuar recto. Señales con símbolos de H o V indican carriles para vehículos con alta ocupación o autos eléctricos. Señales de no estacionar pintadas en la acera o en postes evitan que bloquees el tráfico o zonas especiales. Colores y formas de las señales. Rojo, prohibición o detención, stop, do not enter. Amarillo, advertencia de posibles peligros. Verde, dirección o información de rutas. Azul, servicios y asistencia. Marrón, sitios recreativos o culturales. Naranja, zonas de construcción y trabajos en carretera. Las formas también importan. Triángulo invertido, cede el paso. Octágono, stop. Círculo, advertencia de cruce de ferrocarril. Rectángulos, información o regulación. Práctica con señales de tránsito. Entender la teoría es importante, pero la práctica lo refuerza. Mientras conduces o estudias, intenta reconocer señales a distancia y anticipar tu reacción. Observar la combinación de señales con marcas viales. Recordar que las señales son un lenguaje universal en la carretera. Comprenderlas rápido salva vidas. Recuerda que en la descripción de este audiolibro encontrarás videos de nuestro canal con ejemplos reales de señales de tránsito, explicadas y aplicadas en situaciones cotidianas, para que puedas reforzar visualmente lo aprendido. Conclusión del capítulo. Las señales de tránsito son la guía más clara y directa para conducir de manera segura. Saber interpretarlas correctamente te ayuda a anticipar situaciones, evitar infracciones y proteger a todos los usuarios de la carretera. Practica constantemente y combina la teoría con la observación en carretera o en los videos del canal para interiorizar su significado. Capítulo 13. Señales de tránsito y marcas viales avanzadas. Conducir de manera segura requiere no solo reconocer las señales básicas, sino también comprender las combinaciones, símbolos y marcas viales que guían el flujo de tráfico en situaciones complejas. Este capítulo profundiza en señales y marcas que encontrarás en intersecciones complicadas, autopistas y zonas de alta densidad vehicular. Marcas viales, líneas en la carretera. Las líneas pintadas en el pavimento indican cómo debe fluir el tráfico y cuáles son tus límites al conducir. Línea amarilla continua. Separa tráfico en direcciones opuestas. No se permite adelantar si la línea está continua. Línea amarilla discontinua. Permite adelantar si la vía está despejada. Líneas blancas continuas. Delimitan carriles en la misma dirección. No se debe cambiar de carril si la línea es continua. Líneas blancas discontinuas. Permiten cambiar de carril, respetando siempre las normas de seguridad. Líneas dobles. Indican áreas donde está prohibido adelantar, ya sea porque hay poca visibilidad o riesgo elevado. Flechas y símbolos en carriles. Flechas rectas. Obligan a continuar en línea recta. Flechas curvas. Indican giros obligatorios.
Flechas combinadas, recta y curva permiten girar o seguir recto según tu decisión. Símbolos especiales. Bicicleta, carril compartido o exclusivo para ciclistas. HV/diagonal carpool, carril de alta ocupación. Solo para vehículos con ocupantes adicionales o autorizados. Autobús, carril exclusivo para transporte público. Zonas de giro y carriles especiales. En intersecciones grandes, encontrarás carriles designados para giros a la izquierda, derecha o para continuar recto. Siempre ubica tu vehículo en el carril correcto con suficiente anticipación para no cortar a otros conductores. En giros a la izquierda, cede siempre el paso a los vehículos en sentido contrario y a los peatones que crucen. Los carriles de giro permiten que el tráfico fluya sin detener todo el movimiento de la intersección, pero solo funcionan si todos respetan las señales y marcas. Señales combinadas con semáforos. Algunas señales funcionan junto con semáforos. Flechas verdes, giro permitido con prioridad, pero cuidado con peatones y ciclistas. Luz amarilla intermitente, reduce la velocidad y prepárate para detenerte si es necesario. Semáforo con flecha roja, prohíbe girar en esa dirección, aunque otros carriles puedan estar en verde. Marcas de seguridad en zonas escolares y cruces peatonales, rayas blancas anchas. Indican pasos peatonales donde debes detenerte por completo si alguien cruza. Rayas amarillas diagonales. Zonas donde no se debe estacionar ni detener el vehículo. Símbolos de niños. Advierten la proximidad de escuelas y zonas de alto tránsito de menores. Señales temporales y de construcción. Naranja. Todas las señales y marcas temporales en obras de carretera son naranjas. Las marcas en pavimento o conos indican cambios en la circulación. Reduce la velocidad, sigue las flechas y banderilleros, y presta especial atención a los vehículos de obra. Señales electrónicas y variables. Algunas carreteras principales cuentan con paneles electrónicos que muestran cambios de velocidad según tráfico o clima. Alertas de accidentes, obras o cierre de carriles. Información de rutas alternas. Estas señales se actualizan en tiempo real y son obligatorias. Ignorarlas puede ser peligroso y generar multas. Conclusión del capítulo. Interpretar correctamente las señales avanzadas y las marcas viales te permite conducir de manera más fluida y segura. La práctica constante y la observación en carretera son clave para interiorizar estas reglas. Recuerda que en la descripción de este audiolibro encontrarás videos prácticos con ejemplos reales de intersecciones complejas, carriles especiales y zonas de construcción, para que puedas reforzar lo aprendido de manera visual y efectiva. Capítulo 14. Manejo defensivo y técnicas de prevención de accidentes. El manejo defensivo es un enfoque que todo conductor debe adoptar para anticipar problemas, reaccionar de manera segura y prevenir accidentes antes de que ocurran. Conducir de forma defensiva no solo protege tu vida, sino también la de tus pasajeros, peatones y otros conductores. Principios del manejo defensivo. Anticipación. Siempre debes prever posibles movimientos de otros conductores, ciclistas o peatones. Por ejemplo, observa señales de que un auto en paralelo puede girar sin aviso. Anticipa que un niño puede cruzar repentinamente en zonas escolares. Identifica vehículos que circulan demasiado cerca o que muestran señales de distracción. La anticipación te permite reaccionar a tiempo y reducir riesgos. Mantener distancia de seguridad. Como se mencionó en capítulos anteriores, la regla de los 3 segundos es clave. Sin embargo, en condiciones adversas, lluvia, niebla, nieve o tráfico denso, esta distancia debe aumentarse a 6 o más segundos. Esto te da margen para frenar, esquivar o reaccionar ante imprevistos. Uso correcto de los espejos y ángulos muertos. Revisar los espejos constantemente y girar la cabeza para revisar puntos ciegos es esencial.
Los espejos laterales y retrovisor muestran gran parte del entorno, pero no todo. Antes de cambiar de carril, gira la cabeza para asegurarte de que no haya vehículos, ciclistas o motociclistas en tu punto ciego. Velocidad adecuada. Conducir a la velocidad correcta significa adaptarte a las condiciones de la vía y al tráfico. No solo se trata de respetar los límites de velocidad, sino de ajustarlos. Reduce la velocidad en curvas cerradas, zonas escolares o autopistas con tráfico pesado. Evita acelerar para alcanzar semáforos o adelantar de manera arriesgada. Evitar distracciones. Mantener la atención plena es esencial para el manejo defensivo. Esto incluye no usar el móvil ni manipular dispositivos electrónicos. Mantener la radio o música a un volumen moderado. Prestar atención a pasajeros, especialmente niños, sin que esto te distraiga de la conducción. Técnicas de prevención de accidentes. Frenado seguro. Mantén ambos pies listos para frenar. Usa el freno suavemente y evita frenar bruscamente salvo emergencias. Evitar colisiones por alcance. Mantén distancia suficiente, especialmente en autopistas y carreteras mojadas. Cambio seguro de carril. Señaliza con anticipación, revisa espejos y puntos ciegos, y realice el cambio de manera gradual. Evitar adelantamientos peligrosos. Solo adelanta cuando tengas visibilidad clara y suficiente espacio, y nunca en curvas o intersecciones. Manejo ante conductores agresivos. Mantén la calma, cede el paso si es necesario y evita responder con maniobras arriesgadas. Situaciones de emergencia y manejo defensivo. Si otro conductor invade tu carril, reduce la velocidad y cede espacio, nunca frenes bruscamente. Si un vehículo se aproxima rápido desde atrás, mantén la calma y permite que te adelante de manera segura. Si pierdes control del vehículo, mantén firme el volante, evita movimientos bruscos y frena suavemente mientras recuperas el control. Si hay peatones o ciclistas imprudentes, anticipa sus movimientos y reduce la velocidad para detenerte a tiempo. Conclusión del capítulo. El manejo defensivo no es opcional, es una estrategia activa para reducir accidentes y proteger vidas. Anticipar riesgos, mantener la distancia, usar los espejos correctamente y reaccionar de manera calmada ante situaciones inesperadas son hábitos que todo conductor responsable debe interiorizar. Y recuerda, en la descripción del audiolibro encontrarás videos prácticos donde se aplican estas técnicas en escenarios reales, para que puedas ver y practicar cómo conducir de manera segura en cada situación. Capítulo 15. Condiciones especiales de manejo. Conducir en condiciones ideales es solo una parte de la experiencia al volante. A diario, los conductores se enfrentan situaciones como clima adverso, tráfico denso, carreteras montañosas o autopistas rápidas. Este capítulo te enseñará a adaptar tu conducción para mantener la seguridad en todo momento. Conducción nocturna. Manejar de noche requiere concentración extra debido a la visibilidad reducida y al aumento de conductores bajo los efectos del alcohol. Use las luces bajas en zonas urbanas y luces altas en carreteras oscuras, pero cámbialas a bajas al cruzarte con otro vehículo. Reduce la velocidad. Tus reflejos y percepción se ven afectados por la oscuridad. Mantén la distancia de seguridad mayor que de día, anticipando cualquier movimiento inesperado de otros vehículos, ciclistas o peatones. Conducción con lluvia o humedad. Aunque California es conocida por su clima seco, las lluvias intensas pueden ser peligrosas. Evita frenar bruscamente. El pavimento mojado aumenta la distancia de frenado. Reduce la velocidad y enciende los faros para mejorar la visibilidad. Cuidado con el hidroplaneo. Si las llantas pierden contacto con el asfalto, sujeta firmemente el volante y no frenes de golpe. Reduce la velocidad gradualmente. Conducción con niebla. La niebla limita gravemente la visibilidad. Nunca uses luces altas, ya que reflejan la luz y reducen aún más tu visión. Use luces bajas y, si tu vehículo las tiene, faros antiniebla.
Reduce la velocidad y mantén mayor distancia con el vehículo que va adelante. Conducción en nieve o hielo. En zonas montañosas de California, la nieve y el hielo son comunes en invierno. Usa cadenas en las llantas si la ley lo exige. Conduce lentamente y evita maniobras bruscas. Anticipa curvas y pendientes. Utiliza marchas bajas para mantener control del vehículo. Carreteras montañosas. Las carreteras de montaña requieren especial atención. Mantén la velocidad controlada y usa marchas bajas en bajadas prolongadas. Cede el paso a vehículos que suben si la carretera es estrecha. Ten cuidado con curvas cerradas y pendientes, y utiliza el claxon si la visibilidad es limitada en curvas cerradas. Autopistas y tráfico denso. En autopistas, donde las velocidades son altas, la anticipación y la atención son vitales. Mantén la distancia de seguridad, especialmente detrás de vehículos grandes o motos. Usa los carriles de aceleración y desaceleración correctamente al incorporarte o salir. Evita cambios bruscos de carril y señaliza con suficiente anticipación. Emergencias en condiciones especiales. Neumático reventado. Sujeta firme el volante y reduce la velocidad gradualmente hasta detenerte en un lugar seguro. Pérdida de control en curvas o pendientes. No frenes bruscamente. Gira suavemente y mantén la calma. Vehículos bloqueando la carretera. Reduce velocidad, enciende luces de emergencia y, si es seguro, cambia de carril o detente. Conclusión del capítulo. Conducir en condiciones especiales exige preparación, concentración y adaptabilidad. Reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, usar correctamente luces y marchas, y anticipar movimientos de otros conductores son prácticas que salvan vidas. Recuerda que en la descripción de este audiolibro encontrarás videos donde estas situaciones se ejemplifican, permitiéndote ver cómo reaccionar correctamente en condiciones reales de conducción. Capítulo 16. Señales de tránsito para peatones, ciclistas y zonas especiales. Conducir de manera segura no solo implica observar señales para autos. Peatones, ciclistas y zonas especiales requieren atención adicional y cumplimiento de normas específicas. Este capítulo te enseñará a interpretar correctamente las señales, marcas y regulaciones diseñadas para proteger a todos los usuarios de la vía. Señales para peatones. Paso de peatones, indicado por rayas blancas anchas y letreros de pedestrian o pictogramas. Debes detener tu vehículo si hay personas cruzando. Luz peatonal, cuando el semáforo muestra walk, los peatones tienen prioridad. Don't walk indica que no deben cruzar. Señales en zonas escolares. Señales amarillas con pictogramas de niños o cruces escolares requieren reducción de velocidad a 15 a 25 millas por hora, dependiendo del área. Es importante recordar que los peatones siempre tienen prioridad en cruces señalizados, y los conductores deben anticipar su presencia, especialmente niños, ancianos o personas con movilidad reducida. Señales para ciclistas. Carriles exclusivos para bicicletas, señalizados con líneas blancas y pictogramas de bicicleta. No estaciones ni conduzcas dentro de ellos. Señales de advertencia de ciclistas. Triángulos o rectángulos amarillos alertan que debes compartir la vía y mantener distancia. Cruces de ciclistas. A menudo se encuentran junto a cruces peatonales. Debes ceder el paso si un ciclista ya está cruzando. Recuerda, los ciclistas son considerados conductores según la ley de California y tienen derechos similares a los vehículos motorizados, por lo que deben ser tratados con respeto y cuidado. Zonas especiales de manejo. Zonas de construcción, señalizadas con conos, letreros naranjas y marcas temporales en el pavimento. La velocidad debe reducirse y seguir las instrucciones de los banderilleros. Zonas de alto tráfico. Áreas urbanas densas con señales de no turn on red o límites de velocidad reducidos requieren atención adicional. Cruces con transporte público. Señales para buses y tranvías indican que debes cederles el paso y nunca invadir carriles exclusivos.
Marcas viales especiales. Rayas amarillas diagonales. Prohíben estacionamiento o detención en zonas críticas. Flechas y símbolos combinados indican que debes girar, seguir recto o compartir carril con ciclistas y autobuses. Señales electrónicas en zonas especiales. Paneles que muestran velocidad variable, alertas de tráfico o rutas alternativas. Son obligatorias y deben respetarse siempre. Práctica recomendada. Antes de girar o cambiar de carril, revisa siempre si hay peatones o ciclistas en la trayectoria. Observa los carriles especiales y señales electrónicas que indican restricciones temporales. Ajusta tu velocidad y comportamiento al tipo de zona, escolar, residencial, construcción o alta densidad urbana. Conclusión del capítulo. Conducir seguro significa respetar las señales no solo para autos, sino también para peatones y ciclistas. Anticipar sus movimientos, reducir la velocidad en zonas críticas y seguir las señales especiales protege vidas y previene accidentes. Recuerda que en la descripción de este audiolibro encontrarás videos prácticos con ejemplos reales de estas situaciones, para que puedas ver cómo reaccionar correctamente y aplicar lo aprendido de manera efectiva. Capítulo 17. Exámenes y preparación para la licencia de conducir. Obtener la licencia de conducir en California es un proceso que combina conocimiento teórico, habilidades prácticas y comportamiento seguro en carretera. Este capítulo te guiará paso a paso para prepararte, maximizar tus posibilidades de éxito y entender qué espera el DMV durante los exámenes. Tipos de exámenes. Examen escrito o teórico. Evalúa tu conocimiento sobre reglas de tránsito, señales de tránsito, marcas viales, seguridad vial, alcohol y drogas y conducción en condiciones especiales. Generalmente consta de 36 preguntas de opción múltiple para conductores mayores de 18 años y 46 preguntas para menores de 18. Puedes cometer hasta 8 errores y aún así aprobar. Para estudiar, es recomendable leer el Manual del Conductor de California completo. Practicar con exámenes de muestra y videos de señales, situaciones de tráfico y escenarios de manejo disponibles en nuestro canal. Repasar leyes de tráfico locales y reglas de estacionamiento. Examen de manejo o práctico. Evalúa tu habilidad para controlar el vehículo, respetar señales, girar correctamente, estacionar y conducir de manera segura en tráfico real. Incluye maniobras como giros a la izquierda y derecha. Estacionamiento paralelo y en pendiente. Cambio de carril seguro. Frenado de emergencia. Durante la prueba, el examinador observará tu concentración, habilidades defensivas, cumplimiento de normas y actitud segura. Documentación y requisitos. Debes presentar identificación válida, comprobante de residencia en California y número de seguro social si corresponde. Si eres menor de 18 años, necesitas autorización de los padres o tutores y completar un curso de educación vial. Todos los conductores deben pagar la tarifa del examen y agendar la cita en el DMV. Consejos para aprobar los exámenes: estudio diario. Dedica tiempo a repasar manuales, señales, reglas de tránsito y situaciones de manejo reales. Práctica constante. Conduce en diferentes condiciones, de día y de noche, en lluvia y tráfico denso. Simulación de exámenes. Realiza cuestionarios en línea y practica maniobras en lugares seguros. Mantén la calma. Durante la prueba, respira profundo y concéntrate en cada maniobra y pregunta. Observa y anticipa. En el examen práctico, siempre revisa espejos, puntos ciegos y la señalización antes de actuar. Errores comunes a evitar: no señalizar cambios de carril o giros. Exceder límites de velocidad, incluso ligeramente. Olvidar detenerse completamente en un stop o ceder paso incorrectamente. No respetar peatones, ciclistas o carriles especiales. Conducir demasiado cerca de otros vehículos, especialmente en autopistas. Recursos adicionales.
Videos en nuestro canal que muestran ejemplos de exámenes teóricos y prácticos. Señales de tránsito en situaciones reales. Técnicas de estacionamiento, manejo defensivo y conducción en condiciones especiales. Conclusión del capítulo. Prepararse correctamente para los exámenes del DMV implica comprender la teoría, practicar la conducción y mantener una actitud segura y atenta. Aplicar todo lo aprendido en los capítulos anteriores te dará confianza y aumentará significativamente tus posibilidades de aprobar a la primera. Recuerda revisar los videos en la descripción del audiolibro para reforzar la práctica visual y conocer escenarios reales de examen y conducción. Capítulo 18. Consejos finales y recordatorios para una conducción segura. Después de recorrer todos los capítulos anteriores, es momento de consolidar las lecciones más importantes y dejar claros los hábitos que todo conductor responsable debe tener para garantizar su seguridad y la de los demás. 1. Mantén siempre la atención. Evita distracciones al volante, no uses el móvil, no comas ni manipules dispositivos mientras conduces. Observa constantemente los espejos y puntos ciegos. Presta atención a peatones, ciclistas y otros vehículos, incluso en zonas conocidas. 2. Respeta las señales y marcas viales. Las señales de tránsito no son opcionales. Obedecerlas previene accidentes y multas. Presta atención a las líneas en el pavimento, flechas y carriles especiales. En zonas escolares, residenciales o de construcción, reduce la velocidad y mantén vigilancia extra. 3. Maneja defensivamente. Anticipa los movimientos de otros conductores. Mantén la distancia de seguridad y respeta la velocidad adecuada según las condiciones. Reacciona con calma ante situaciones inesperadas y evita maniobras agresivas. 4. Condiciones especiales requieren precaución adicional. Ajusta la velocidad y distancia de seguridad en lluvia, niebla, nieve, autopistas y carreteras montañosas. Utiliza luces y marchas adecuadas según la situación. Sé consciente de que otros conductores pueden no reaccionar correctamente. Tu responsabilidad es mantener el control y prevenir accidentes. 5. Alcohol, drogas y conducción nunca mezclan. No conduzcas bajo la influencia de alcohol, drogas legales o ilegales. Planifica con anticipación si vas a beber, designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo. Recuerda que incluso pequeñas cantidades de alcohol o ciertos medicamentos pueden afectar tu capacidad de reacción. 6. Practica constantemente. Lee y repasa regularmente el Manual del Conductor de California. Utiliza los videos y recursos prácticos del canal para reforzar la teoría y ver situaciones reales. Practica maniobras, estacionamiento, cambios de carril y conducción defensiva en entornos seguros. 7. Mantén una actitud responsable y respetuosa. Respeta a peatones, ciclistas y otros conductores. Evita la conducción agresiva y mantén la calma ante situaciones de estrés en la carretera. Recuerda que conducir no es solo un derecho, sino una responsabilidad que puede salvar vidas. Conclusión del capítulo y cierre del audiolibro. La conducción segura es una combinación de conocimiento, práctica y actitud responsable. Cada capítulo de este audiolibro te ha proporcionado herramientas para entender las reglas de tránsito, reconocer señales, anticipar riesgos y reaccionar correctamente ante cualquier situación. Recuerda revisar los videos prácticos en la descripción para reforzar tu aprendizaje, y aplica siempre los principios de manejo defensivo, respeto a los demás usuarios de la vía y conducción responsable. Con estos hábitos, no solo aprobarás el examen del DMV, sino que te convertirás en un conductor seguro y confiable, capaz de proteger tu vida y la de los demás.